Luego del anuncio de Putin sobre una operación militar especial, se lanzaron los primeros bombardeos en Ucrania que terminaron con decenas de muertos, más de 50 fallecidos, entre ellos civiles. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la raíz de este conflicto y cómo afecta a la Argentina? Ya lo tenemos en línea a Marcelo Taborda, analista internacional. ¿Cómo estás, Marcelo? Belén y Joel te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días, Joel. La verdad es que, preocupación y zozobra son algunas de las palabras que uno ha escuchado mucho en estas últimas horas, desde la medianoche pasada, hora argentina, en que se produjo este anuncio del presidente ruso, Vladimir Putin, que indicaba que se autorizaban operaciones militares especiales. La palabra que se utilizó es en defensa de las poblaciones de estas autoproclamadas repúblicas independientes, a las cuales Rusia había reconocido como tales el pasado lunes. Es decir, estamos hablando de una escalada en el conflicto que se fue dando o materializando a partir del inicio de esta semana. Digo, se fue pronunciando porque ya hacía semanas que tanto desde Rusia como desde la capital de Ucrania, Kiev, como desde otras capitales occidentales se venía advirtiendo acerca de movimientos de tropas y de la posibilidad de un nuevo conflicto bélico, que muchos habíamos incluso relativizado en esto de que normalmente en un conflicto bélico, en un conflicto armado, la verdad es una de las primeras víctimas, ¿no? Entonces, habida cuenta de quiénes eran los interlocutores o los involucrados en este conflicto, estoy hablando de no solamente a Rusia, sino también Estados Unidos a través de la OTAN, de la Alianza Atlántica, a la cual, en teoría se estaba queriendo incorporar Ucrania, y esa fue una de las causales invocadas por Moscú, que advirtió de que no iba a permitir un acercamiento de la organización del Tratado del Atlántico Norte, como ya ha ocurrido en otras repúblicas que antes formaban parte de la Unión Soviética, ocurrió en las repúblicas bálticas, ocurrió también en países del este que se fueron sumando a esta, que antes integraban el Pacto de Varsovia y que ahora se han sumado a la OTAN, y que era muy diferente el caso porque con Ucrania había una relación histórica especial, estos pueblos eslavos a los cuales se sumaría también Bielorrusia, por ejemplo, y que entonces había una situación especial, decía que Putin no iba a tolerar, sobre todo en el este de Ucrania, donde la mayoría de la población es prorrusa, ruso hablante también, y donde la población se pronunció en unos referendos que Kiev y Occidente no reconocieron en el año 2014 para declararse como territorios independientes. Bueno, esta orden de operaciones militares generó la preocupación e inmediata convocatoria de un Consejo de Seguridad de la ONU, donde se condenó. Para muchos lisa y llanamente se trataba de una invasión de Rusia al territorio ucraniano, y ahí comenzaron también algunas confusiones si la operación militar incluía la propia capital Kiev, lo cual suponía una nueva escalada dentro de la escalada que ya se estaba produciendo, sino o si bien estaba reducida a las poblaciones del este de Ucrania o del sur, como dataron las primeras informaciones. Bueno, todavía hay confusión específicamente sobre esos objetivos alcanzados. Sí hay muertos, sobre todo en esta región del este de Ucrania, de ambos bandos. Tanto Ucrania como Rusia han reconocido y han afirmado haber abatido efectivos militares, generalmente la información que proporcionan del otro bando, y mientras tanto hay una preocupación generalizada, global, sobre las consecuencias y las posibilidades de que este conflicto siga desmadrándose como ha venido ocurriendo en estos últimos días. Claro, claro. Bueno, en relación a eso, Marcelo, ¿imaginás que la intervención de otros países distintos a Ucrania y Rusia puede llevar a una escalada mayor? Sin duda. El tema es cómo va a reaccionar la OTAN, porque también había advertido que ante el reconocimiento que hizo Putin de las provincias o de estas repúblicas populares o que se autoproclamaron independientes en el año 2014, iban a venir sanciones comerciales durísimas, pero que se reservaba también la acción que iban a tomar ante una escalada militar que representara una invasión. Bueno, acá todavía hay mucha confusión. Veía recién haciendo un repaso de portales, algunos hablan de invasión a Kiev,
También veía en otro medio colega que alguien que reportaba desde Kiev prácticamente decían que más allá de el miedo de mucha gente y el éxodo provocado, en Kiev en este momento reinaba una tensa calma porque no se escuchaba ningún ruido o explosión, y como que había una confusión en cuanto a que se había desplegado tropas Rusia en ese lugar. Creo que eso ya sería, digamos, el punto cúlmine de una escalada. Por ahora habrá que ver cómo decantan las próximas horas, pero sí ya hay impacto en la caída de las bolsas, en la suba del dólar o el euro, en la preocupación que se generó, el incremento sustancial del petróleo, el barril superando los $100. Por otro lado, las commodities, que en cuanto a Ucrania y Rusia, que son productoras fundamentalmente de trigo y exportan ese cereal, también se ve reflejado esta crisis y derivaciones que podrían tener en el caso de que se extienda, sobre todo que empiecen a involucrarse países occidentales o que conforman la OTAN, que por ahora han dicho que van a dar respuesta con sanciones ejemplares, pero desde el punto de vista económico. Alemania ya lo había hecho con una beta o una especie de veda de la certificación del gasoducto de Nord Stream, que es un gasoducto que ya había terminado Rusia, con el cual abastecería a Alemania y países occidentales de Europa, una veintena probablemente de países europeos, sin tener que pasar por Ucrania, que es por donde pasan la mayoría de los gasoductos que provienen precisamente del territorio ruso. Bueno, Olaf Scholz, el nuevo flamante canciller alemán, dijo que se suspendía esa certificación, pero como contrapartida hay que ver qué pasa cuando el costo de la energía y del gas, por ejemplo, en los hogares alemanes o del resto de los países de Europa, se empiece a subir exponencialmente a partir de que a lo mejor Rusia cierre ese grifo en contra represalia, por decirlo de alguna manera, de lo que está tomando, por ejemplo, Occidente, ¿no? Marcelo, ¿y Argentina cuál es la postura diplomática que debería tomar ante este conflicto? Recordemos que la última gira internacional que tuvo Alberto Fernández fue justamente en consonancia allí recorriendo Rusia, incluso estuvo en China también. ¿Cuál es la postura que tiene que sentar Argentina? Sí, la visita del presidente Alberto Fernández a Rusia casi que fue una escala en su viaje, su gira posterior y visita de Estado a China, pero hubo una reunión donde quizá el mayor pecado fue una sobreactuación, porque en la búsqueda de otros mercados u otras fuentes también de financiamiento, hizo un guiño, tal vez o no tal vez, un guiño exagerado al papel de nuestro país como puerta de ingreso de Rusia en Latinoamérica, cosa que en realidad ya se viene produciendo no solamente con nuestro país. Hay que decir que Rusia integra junto con China, India y Sudáfrica el BRICS, que es una alianza conformada con Brasil. De hecho, después de Alberto Fernández, llegó a Moscú Jair Bolsonaro. Y existen relaciones que no necesitaban de esa verborragia tal vez para ser consolidadas si se quería realmente abrir otras puertas. Bueno, eso que podría haber molestado en Washington, en el Departamento de Estado, y que según algunos medios lo hicieron saber de una manera no oficial, de una manera oficiosa o en off the record, podría eventualmente tener una repercusión el día de mañana, pero me parece que las tensiones están enfocadas hoy por hoy en otros territorios, casi que no vería, y de hecho ha habido en los últimos minutos un rechazo o una condena del gobierno argentino a la última operación ordenada por Moscú en territorio de Ucrania. Claro. De todos modos, lo que vos preguntabas, ¿en qué puede afectar? Y el tema de si Estados Unidos sube las tasas de interés y se produce esa caída de los mercados, pero que tienen repercusión también en los mercados emergentes, habrá que ver si esa volatilidad o esa inestabilidad también trae aparejado más problemas en materia de nuestro endeudamiento, que estamos tratando de ver cómo se resuelve la cuestión con el Fondo Monetario, pero al mismo tiempo podría haber, entre comillas, un cierto beneficio con el precio de las commodities si efectivamente se consolida esta tendencia alcista a partir de lo que se da ahora con esta escalada. Claro, sí, Marcelo, en relación a eso que estás mencionando, si se sostiene el conflicto en el tiempo, ¿crees que en algún momento Argentina va a tener que mover la ficha y
ponerse en una posición. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque, bueno, es bien sabida la posición y la verdad que toco madera porque no me gusta compararlo, pero con la Segunda Guerra Mundial, la famosa tercera posición de Argentina, donde no jugaba para un bando ni para otro, más allá de la declaración de guerra posterior. Pero digo, ¿crees que en este escenario donde Argentina está negociando con el Fondo Monetario Internacional, en algún momento va a tener que mover una pieza en el tablero? Y habrá que ver cómo se decantan los acontecimientos, Joel, porque la verdad es que, por ejemplo, en la votación primera que se hizo a comienzo de semana en el Consejo de Seguridad, China emitió un voto de abstención. China es uno de los 5 países con derecho a veto dentro del Consejo de Seguridad de la ONU y con un peso específico que hoy nadie discute en el concierto internacional, en este nuevo tablero del cual Putin no quiere quedar afuera y no quiere ser de alguna manera una pieza que pueda ser soslayada con estos dos grandes polos, si se quiere, que han surgido más allá de lo que ya existía de Estados Unidos al frente de Occidente, aunque después durante el gobierno de Donald Trump abandonó esa postura de liderazgo de Estados Unidos y fue rápidamente tomada en el concierto internacional, en el concierto de las naciones, sobre todo en el ámbito comercial, por la propia China. China emitió una abstención y habrá que ver también cuáles van a ser esos pasos en el futuro, porque también se involucra comercialmente. Quizás esta escalada que estamos viendo ahora y que muchos, incluso yo me incluyo, que valga la redundancia, pensaba que no iba a llegar a tanto, a lo mejor se frena de la manera menos inesperada o más inesperada, con respecto a lo que venía produciéndose hasta ahora. Si no, digamos que los diferentes países van a tener que a lo mejor funcionar en cuanto a bloques, y tal vez lo más conveniente para Argentina sea no una decisión unilateral, sino buscar en Latinoamérica una postura común que refleje una posición un poco más fuerte y sobre todo ver cómo se teje este tablero para no quedar otra vez en una posición equivocada o en una posición que al menos pueda representar un perjuicio después para nuestra situación interna. Muchísimas gracias, Marcelo, por traernos claridad sobre este conflicto y tantos detalles. Gracias por la comunicación con Córdoba Noticias. No, gracias a ustedes.